Ahí está, gracias. Bien. Uy. Ya puse para compartir pantalla. Había quedado algo pendiente un poquito, ¿no? De Primero hay que antiinfeccioso. ver cuántos hicieron los casos, ¿no? Ay, sí. Ahora los vamos, cuando terminemos la clase, los vamos a ver. Bueno. Ahí no sé si ya están todos. No, pero van a ir ingresando de a poquito. Ah, bueno. Yo voy a estar ¿Empiezo? atenta a eso. Bueno, avíseme cuando empiezo. Sí, podríamos empezar porque como tenemos el tiempo medio... Ah, bueno. Igual cuando se corta volvemos a unirnos con el mismo. Bueno, ¿Sí? Así podemos terminar. está bien. Bueno, habíamos terminado justo con las sulfonamidas. En una parte ya habíamos visto esta diapositiva, pero bueno, para repasar un poco de lo que eran las sulfonamidas, habíamos visto otros antibióticos, y en el caso de este grupo de antibióticos, inhiben el metabolismo del ácido fólico, fíjense acá en esta cadena, inhiben a esta enzima, que es la dihidropteroato sintetasa, junto con la dapsona, que también es otro fármaco, otro antibiótico, y habíamos visto la pirimetamina y la trimetoprima, ahora la vamos a ver un poquito en cuanto a sus usos. Fíjense todas las cantidades de sulfas que hay, a ver si alguna les suene. Y bueno, en cuanto a esta diapositiva ya la habíamos visto en la clase pasada, habíamos visto que eran bacteriostáticos, que eran de amplio espectro, sus usos, para múltiples usos, en el caso de ITU-TMS ahora vamos a ver qué es, nocardia, toxoplasmosis, habíamos visto también su farmacocinética y sus efectos adversos. Pasamos a, justo en esta diapositiva habíamos quedado, en la que mezclábamos trimetoprima junto con sulfametoxazol. ¿Se acuerdan que trimetoprima estaba más por debajo en la cadena de inhibición del metabolismo del ácido fólico? La sulfametoxazol es una sulfa, también sulfonamida. Se combinan, pueden llamarse TMS, es lo que tal vez lo escucharon decir como TMS, referirse como TMS, o cotrimoxazol, es lo mismo. La marca comercial es Bactrim o Bactrim Forte, dependiendo cuál sea la concentración que trae, tal vez le suena la marca Bactrim. Y en el caso de las concentraciones, la trimetoprima es 20 veces más potente que el sulfametoxazol. Entonces se van a administrar en concentraciones fijas de 5 de sulfametoxazol y una de trimetoprima. Fíjense acá, no sé si se alcanza a leer ahí, que dice 400 miligramos de sulfametoxazol y 80 miligramos de trimetoprima. Y 80 es la quinta parte de 400. Entonces ahí se ve que la asociación es de 5 a 1. Pero cuando se absorben, van a alcanzar concentraciones en las que son similares a las potencias. O sea, 20 veces más sulfametoxazol que trimetoprima en cuanto a la absorción. ¿Se entendió esta aclaración? Sí, profe. Y una aclaración importante en este sentido, habíamos dicho que las sulfas eran bacteriostáticas, perdón, en este caso esta combinación es bactericida, y va a matar a las bacterias. Y los usos para infecciones del tracto urinario, infecciones del tracto gastrointestinal, también incluyendo parásitos gastrointestinales, para tratamiento y profilaxis de neumonía por Pneumocystis jirovecii, que es un hongo que puede generar una infección oportunista en pacientes con en estadio SIDA, pacientes con infección de HIV en estadio SIDA, entonces se lo usa como tratamiento y también como profilaxis primaria. Cuando llegan los pacientes al estadio SIDA, en esa situación se administra como profilaxis primaria. Para brucelosis también puede usarse. En el caso de brucelosis, habría que ver la situación, pero en este caso podría ser una indicación en el embarazo. No están indicadas, no están recomendadas en el embarazo, totalmente contraindicadas en el tercer trimestre de embarazo, pero en el caso de que la paciente tenga una brucelosis, que es una infección que puede llegar a ser grave, en ese caso hay que ver en cuanto a riesgo-beneficio, ¿sí? Poner en la balanza, y a veces pueden llegar a usarse.
o si no buscar otro antibiótico. Pasa que otros antibióticos para la brucelosis son las tetraciclinas, que también están contraindicadas en el embarazo. Entonces, en ese caso, evalúa el infectólogo cuál administrar. Para nocardiosis también, para nocardia. ¿Vamos bien? Sigo. En cuanto al metronidazol, es otro antibiótico que vamos a ver, que además de ser antibiótico, o sea, tener un espectro para bacterias, va a incluir a parásitos. Parásitos como las amebas, entamoeba histolítica, que es una parasitosis intestinal, Giardia lamblia, también las dos son parasitosis intestinales, por lo que vamos a considerar al metronidazol como que tiene amplio espectro. ¿Se acuerdan que había hablado en la clase pasada sobre el espectro? Cuando era un espectro pequeño, va a incluir solo bacterias. Si incluye a bacterias y también a otros microorganismos, es de amplio espectro. El metronidazol es de amplio espectro. TMS, que habíamos visto antes, también es de amplio espectro. Vamos a usarlo para infecciones ginecológicas, también por tricomonas, otro parásito, y Gardnerella, que es una bacteria anaerobia, y también para otras bacterias anaerobias, como Helicobacter pylori, que genera una infección en el estómago, Clostridium difficile, que se acuerdan que habíamos hablado de esta bacteria la semana pasada, puede ser uno de los tratamientos metronidazol, o si no, vancomicina por vía oral, los dos pueden usarse, Campylobacter, otra bacteria intestinal, y Bacteroides fragilis, que puede generar es una bacteria anaerobia, que puede generar infecciones graves. Para eso usamos metronidazol. Como mecanismo de acción, lo que va a hacer es generar un metabolito que va a dañar el ADN de la bacteria. Entonces va a matar a la bacteria de esa forma, dañando el ADN. Puede administrarse por varias vías, por vía oral, por vía intravenosa o por vía tópica, ya sea tópica en crema o tópica intravaginal, en óvulos. Y acá lo que les dejé la fotito son de óvulos vaginales. Puede venir solo metronidazol o combinado con otros, como para tratar otras patologías vaginales. No pasa barrera placentaria y se elimina por a nivel renal por la orina. Tenemos que aclararle a los pacientes que puede llegar a presentar orinas rojizas o anaranjadas por los pigmentos, entonces para que no se asusten si ven que orinan de un color más oscuro. Como efectos adversos, generan inflamación de piel y de mucosas, principalmente si lo administramos por vía tópica o intravaginal, va a ser a nivel de donde lo administremos. Si es vaginal, puede generar vaginitis, puede generar irritación de la piel en caso de que administremos por vía tópica, o glositis o estomatitis también. Disuria, justamente va relacionado a esto también, hepatitis, neurotoxicidad a nivel del sistema nervioso central, más que nada cefaleas, citopenias, ¿sí? Una disminución de varias tipos celulares, ¿sí? Pueden llegar a ser anemias, o leucopenia, o trombocitopenia, y reacciones cutáneas que les había comentado antes. ¿Vamos bien con el metronidazol? Sí. ¿Te suena? Sí, profe. Bueno. Acá incluí a esta bacteria que es AMR, Staphylococcus aureus meticilino resistente, que es una bacteria multiresistente, por lo tanto vamos a usar varios antibióticos va a haber unos cuantos antibióticos que podamos usar por suerte, hay algunos que van a funcionar mejor que otros y que vamos a usar dependiendo de qué situaciones vamos a usar unos u otros. Podemos hablar de AMR, que la consideramos de la comunidad, ¿sí? Que la adquiere un paciente en la comunidad, o sea, fuera del hospital. Para esos casos podemos usar clindamicina, TMS o tetraciclinas. En el caso de que el paciente adquiera el SAMR dentro del hospital, ¿sí? Que sea hospitalaria, ahí vamos a usar vancomicina, cefalosporinas de quinta generación, ¿sí? Ceftarolina, rifampicina, podemos usar linesolid o daptomicina. Esto como para diferenciarlo. Y no sé si el compañero que me había preguntado en la clase pasada sobre tratamiento de KPC, habíamos visto amicacina, bueno, de los aminoglucósidos, amicacina, colistin, ¿se acuerdan KPC que era Klebsiella productora de carbapenemasas? Podemos usar colistin, fosfomicina, colimixina B,
unas tetraciclinas también, tigecyclina, como para, bueno, responderle a su duda, pero bueno, tal vez si ve la grabación ahí le estoy respondiendo. Bueno. ¿Cómo? Bueno, pasamos a otro grupo de antibióticos que son los antituberculosos, ¿sí? Para tratamiento de tuberculosis. En cuanto a cosas generales del tratamiento de tuberculosis, vamos a usarlo en dos fases. Una fase intensiva, que va a ser bactericida, durante 2 meses o más. 2 meses sería lo básico, pero muchas veces se extiende por determinadas situaciones. Acá, lo aclaro, la duración del tratamiento va a depender de la presentación clínica que sea de la tuberculosis, las comorbilidades y la respuesta al tratamiento. Puede extenderse, lo mínimo va a ser 2 meses. Vamos a usar 4 drogas: rifampicina, isoniazida, piracinamida y etambutol o streptomicina. A veces usamos etambutol, a veces usamos streptomicina, pero lo ideal va a ser así. Lo ideal va a ser etambutol. ¿Por qué? Porque la streptomicina, que es un aminoglucósido que lo vimos antes, va a necesitar administrarse por vía parenteral. Entonces, si el paciente está durante meses con un tratamiento, lo ideal sería que lo haga por vía oral, y no por vía parenteral. Y entonces, por eso es que la streptomicina antes se usaba, ahora ya no se usa muchísimo menos, y fue reemplazada por el etambutol. En cuanto a la fase de consolidación, va a durar mínimo 4 meses, puede que se extienda por más, y vamos a usar 2 drogas: rifampicina más isoniazida. ¿Sí? Estas 2 que usamos acá, vamos a seguir con estas 2 y las otras las sacamos. El tratamiento que aparece acá, que sería lo básico, sería en total de 6 meses, pero seguramente que habrán visto, o bueno, tal vez lo vean, suele extenderse por muchas razones y se va a usar por más meses de los que tal vez les aparece acá. Esto sería como lo básico. En cuanto a, vamos a ver un poquito de estos fármacos que mencioné antes, los efectos adversos. En el caso de la rifampicina puede generar un síndrome pseudogripal o púrpura trombocitopénica. Estos 2 casos va a ser por un mecanismo inmunológico, se generan autoanticuerpos y se genera un síndrome pseudogripal con malestar físico, mialgias, como debilidad, astenia. En este caso son principalmente administrándola con dosis intermitentes. Cuando la toma todos los días el paciente no se vio que genere síndrome pseudogripal o la púrpura. Pero cuando el paciente dice, bueno, la toma un día, se olvida, la toma otro día, se olvida, y va pasando eso, hay un mayor riesgo de que se genere esto. Por eso aclararle al paciente que no se olvide la medicación. Y otra cosa importante para aclararle también es la coloración anaranjada de piel y secreciones, ¿sí? De piel sería por la sudoración, y las secreciones principalmente de orina, que es lo que puede llegar a asustarse, pero todas las secreciones van a estar anaranjadas, y es algo para aclararle para que no se asuste en caso de, ante esta situación. Otro de ellos es la isoniazida, que va a generar hepatotoxicidad. La rifampicina también puede generar hepatotoxicidad, pero la isoniazida tiene un mayor riesgo de generación de hepatotoxicidad. Genera neuritis periférica, que también puede ser a nivel central, o sea, neurotoxicidad o neuritis ocular, pero óptica, perdón, pero en el caso de la isoniazida va a ser con mayor frecuencia la periférica. Para ese caso lo vamos a prevenir con vitamina B6 o piridoxina. Podemos evaluar si el paciente tiene factores de riesgo como alcoholismo, desnutrición, diabetes. En esos casos se va a administrar desde un principio la isoniazida junto con la piridoxina, o hay situaciones en las que empiezan con isoniazida y si el paciente presenta neuritis periférica, recién ahí se administra la piridoxina. Eso se va a ir evaluando de acuerdo al paciente. Y también puede generar... Sí. ¿Me puede repetir de nuevo qué es la neuritis periférica? Perdona. Sí, es una inflamación de los nervios periféricos y va a generar alteraciones de la sensibilidad principalmente. A nivel de los miembros inferiores y miembros superiores. Neuropatía periférica o polineuritis periférica también
puede ser que lo escuches con esos nombres. Claro. ¿Y qué tipo de síntomas presenta el paciente eventualmente? Parestesias, alteraciones de la sensibilidad. Ok, perfecto, muchas gracias. No, está bien. Más que nada afecta la sensibilidad, pero puede afectar lo motor. Generalmente va a ser parestesia. Vamos a administrar en este caso vitamina B6 o piridoxina. Y otro de los efectos adversos que puede encontrarse es el símil LES, o LES porque es lupus eritematoso sistémico, ¿sí? ¿Conocen del lupus lo que es? La patología lupus. Es una enfermedad autoinmune y el síndrome eritematoso también se manifiesta a través de la piel. Claro. Más que nada afecta a los riñones. Sí. Perfecto, lo que decís. En el caso va a ser un símil LES, ¿por qué? Porque no va a estar causado por una base autoinmune, sino que va a ser la isoniazida la que genere el símil LES, y la que genere la base autoinmunitaria, pero va a estar causada por un fármaco, por eso se le dice símil, porque no va a ser desde cero, digamos, el lupus eritematoso. Es infrecuente, pero puede llegar a verse. En el caso de la piracinamida, vamos a ver hepatotoxicidad bastante frecuente, porque fíjense que estamos dando 3 fármacos, rifampicina, isoniazida y piracinamida, las 3 son hepatotóxicas. La piracinamida es la que más hepatotóxica de las 3, pero si damos 3 juntas, estamos como aumentando el riesgo de generar hepatotoxicidad. Entonces, tener cuidado con eso, ir controlando siempre al paciente las enzimas hepáticas, y avisarle si presenta principalmente alguna ictericia. En ese caso, obviamente, estudiarlo aún más, pero siempre controlarlo aunque no tenga síntomas. Hepatotoxicidad e hiperuricemia también, porque compite con su secreción renal con los ácidos orgánicos, ¿sí? Principalmente con el ácido úrico. Entonces, por eso la hiperuricemia. En el caso del etambutol, también va a generar hiperuricemia por el mismo mecanismo, porque compite. El etambutol, que es otra de las drogas, en este caso es bacteriostática, entonces va a inhibir el crecimiento de los bacilos, pero no va a destruirlos, simplemente inhibe su crecimiento. Y genera una neuritis óptica que puede llegar a generar alteraciones de la visión, de la definición la definición visual, lo que sería que el paciente vea como más turbio, o que vea que se achique el campo visual, ¿sí? Como que no ve tanto en la periferia, o alteración de los colores. Ante todas estas situaciones, cuando empezamos tratamiento con el etambutol, debemos avisarle al paciente que ante cualquier situación que observe una alteración en la visión, debe controlarse con el oftalmólogo, y también debe hacerlo de forma de control, digamos, ¿sí? Pero, además de los controles, avisarle que si nota alguna alteración, averigüe. Y en ese caso, si el paciente tiene una neuritis óptica, se discontinúa el etambutol y vuelve el paciente a presentar su visión normal como tenía antes. Debe hacerse un control antes del tratamiento y durante. Pero es reversible, entonces cuando se discontinúa el etambutol va a volver a ver bien el paciente. La streptomicina es un aminoglucósido que ya lo habíamos visto el jueves pasado, genera ototoxicidad que puede llegar a ser irreversible, entonces ojo para tener en cuenta en esta situación, cuando presenta algunos síntomas, el paciente, y avisarle que si presenta algún síntoma consulte rápidamente porque puede llegar a ser irreversible. La nefrotoxicidad, que es algo que también se tiene que controlar la función renal, y puede llegar a presentar bloqueo neuromuscular, por lo que tener en cuenta principalmente que puede tener interacciones con anestésicos, con bloqueantes musculares en cuanto a la anestesia, lo que sería anestesia. Y tener en cuenta las interacciones medicamentosas, principalmente de todos estos fármacos, pero principalmente con rifampicina e isoniazida. Si tengo que elegir una, la rifampicina es la que puede tener más interacciones. Porque ¿qué es lo que hace la rifampicina? Estimula el metabolismo de otros fármacos. Entonces, si estimula el metabolismo de otros fármacos, va a hacer que los otros fármacos
bajen su concentración, se eliminen más rápido y por lo tanto bajen su concentración plasmática, y si bajan la concentración plasmática no van a tener efecto. Y esto puede llegar a generar una complicación porque la patología que estemos tratando, sea cual fuere, no va a estar tratada y puede tener complicaciones por esa patología el paciente. Entonces, ojo, tener en cuenta con rifampicina, isoniazida también, pero principalmente rifampicina. ¿Quedó claro esto? Sí, profe. Vamos a ver los casos clínicos, que los vieron, ¿pudieron ver algo en la semana? ¿Qué les pareció? Mil disculpas, no pude ver los casos clínicos en la semana. Bueno, los vemos ahora, a ver, si no, si alguno lo hizo, va a estar un poco más canchero con los resultados y demás, pero bueno, lo debatimos ahora. Vamos a ver, primer caso clínico, consulta en la guardia una paciente de 48 años por presentar fiebre, 39 grados centígrados, disnea progresiva de 72 horas de evolución. Al examen físico presenta una disminución de la ventilación con disminución del murmullo vesicular en 2/3 superiores del hemitórax izquierdo. Se le realiza una radiografía de tórax frente. La paciente no tiene otras comorbilidades. ¿Cuál es el tratamiento adecuado? Fíjense, acá les pongo la radiografía que le hicimos. Sería lo básico, no tiene ninguna otra comorbilidad, es una paciente joven, menos de 65 años, según en cuanto al tratamiento de neumonía, se evalúa como un factor de riesgo que tenga más de 65 años, la paciente tiene 48 años, entonces va a ser un tratamiento lo estándar, digamos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Es un beta-lactámico, les ayudo. De los primeros que vimos. Súper usado. Para otras patologías también, además de neumonía. Se utiliza salbutamol para estimular, para broncodilatar al paciente, a los pacientes. Claro, en ese caso, si presenta broncoespasmo, sí. La paciente no presenta broncoespasmo. Igual el salbutamol no es un antibiótico, es un broncodilatador. Antibiótico, perdón. No, está bien, pero... perdón, se me cortó. ¿Vancomicina? Vancomicina, podría ser, pero vancomicina si tuviera SAMR, la paciente en este caso no tiene SAMR porque no se le hicieron, lo que tenemos que pensar al principio es que sea algo más sencillo. Si ese tratamiento no funciona, recién ahí pensamos en que puede ser una bacteria más resistente, como en el caso de SAMR, y ahí daríamos vancomicina. Y utilizar... Cuando la neumonía dentro del hospital, ahí tenemos que pensar que puede ser un patógeno resistente. Profesora, amoxicilina. Amoxicilina, muy bien, Gabriela. Amoxicilina es un beta-lactámico, ¿se acuerdan que habíamos visto las aminopenicilinas al principio de la clase pasada? Y estaría bien, esa sería la respuesta. Amoxicilina, 1 gramo cada 8 horas vía oral por 14 días. Esto sería el tratamiento estándar. Después, si el paciente no resulta, o en caso de esta paciente no, pero si tiene otras comorbilidades, ahí empezamos a pensar en otras cosas, otras opciones terapéuticas. Claro. Bueno, ¿bien? ¿Pasamos al otro? Sí, sí. Caso clínico 2. María, recién nacida de parto pretérmino. Apgar 7 en 5. ¿Saben lo que es el Apgar? Es el testeo de la vitalidad de los recién nacidos. Muy bien, muy bien. Se evalúan varias cosas. ¿Te acordás cuáles eran? Los reflejos, el reflejo de aprehensión, el estado de respiración, el estado anímico del recién nacido, si está letárgico o no. Y todo eso radica en un 7 de 7, no, en un 10 de 10, creo que era. Sí. Un 10 de 10, si está óptimo, y de ahí va bajando en realidad. Muy bien, como decís. También se evalúa el color, ¿sí? Y la frecuencia cardíaca, y lo que se mide es en el primer minuto y a los 5 minutos. Sería 5 en el primer minuto y 7 en el segundo minuto. Sí, usualmente el Apgar
nunca en el primer minuto da 10 de 10 por el hecho de que todavía está cianótico, luce Sí, cianótico el recién nacido. Pero con que de 8 de 10 o 9 de 10 ya está bien. En este caso 5 es bastante, Es está bastante muy bajo. disminuido. Está bajo. Claro. Entonces tenemos que pensar que es un riesgo que tenemos que seguir evaluando a la paciente, pero empezamos con que tiene Apgar bajo. De 48 horas de vida, internada en neonatología por bajo peso al nacer, 2.400 gramos, peso actual 2.500 gramos, antecedente de ruptura prematura de membranas. Comienza con llanto débil, irritabilidad, rechazo del alimento y dificultad respiratoria. Se sospecha sepsis neonatal, se policultiva y se administra antibiótico-terapia empírica. ¿Sí? En este caso, se van a usar una combinación, que son 2 antibióticos. Uno de ellos es un beta-lactámico, parecido al que vimos para la neumonía, pero no es el mismo, y además un aminoglucósido. ¿Se acuerdan de alguno de... Vimos en el caso pasado la amoxicilina. ¿Cuál era la otra aminopenicilina? El ácido clavulánico. Esa es un inhibidor de las beta-lactamasas, pero no es en sí un beta-lactámico. Penicilina. Penicilina, pero no es una aminopenicilina. En este caso usamos una aminopenicilina. ¿Se acuerdan que había 2 aminopenicilinas? ¿Cómo? Perdón. Ampicilina. Muy bien, muy bien. Creo que fue, no sé si Joana o Gabriela, no las vi, no vi cuál fue. Muy bien. Ampicilina es uno que usamos. Ampi dije yo. Ahí está, muy bien, Joana. Ampicilina es el que usamos. Y va a entrar en combinación con un aminoglucósido, que empieza con G. Gentamicina. Gentamicina, muy bien. Ampicilina y gentamicina. Ampigenta, lo pueden escuchar como que se acorta. La ampicilina, la dosis recomendada son 50 miligramos kilo cada 12 horas y gentamicina 5 miligramos kilo cada 48 horas. ¿Se animan a calcular cómo sería en esta paciente? Fíjense que pesa 2.500. Tenemos que calcular 50 por kilo, entonces sería 50 por 2.500. Serían 100, la primera sería aumentar. Sí, ¿cómo? Pero no escuché la... 125 miligramos. Muy bien, ampicilina 125 y gentamicina. 12,5. Muy bien, ahí está el resultado, muy bien. ¿Quedó claro este caso? Cuando se sospecha una sepsis neonatal, se usan estos 2 fármacos, ¿sí? Un beta-lactámico junto con un aminoglucósido, que actúan en forma, sumándose su efecto, ¿sí? Potenciándose. Y como tratamiento empírico se usa. Además de los policultivos, después cuando están los resultados del policultivo se ve, y además con la clínica se evalúa si se sigue con el tratamiento o si se cambia a otro. ¿Quedó claro? Sí, profe. Bueno, pasamos al último, que es el caso clínico 3, consulta en la guardia un paciente de 27 años por presentar un exudado uretral purulento acompañado de disuria y prurito de 48 horas de evolución. El paciente refiere haber mantenido relaciones sexuales sin método de barrera en las últimas 2 semanas. ¿Cuál es su diagnóstico presuntivo? Describe el tratamiento que indica. Primero, en el caso de que el paciente nos refiere que no usó preservativo en las relaciones sexuales que mantuvo y viene con un exudado uretral purulento y con disuria, ¿qué sospechamos? ¿De dónde se relaciona esto? O sea, ¿hay relación entre el exudado y el hecho de que tuvo relaciones sexuales sin método de barrera? Posible sífilis. Sí. Sí. En el caso de la sífilis, va a ir más asociado a lo que se ve más frecuentemente, es una úlcera no dolorosa. En el caso este no la refiere,
por lo que más que nada un exudado uretral purulento, pensamos en una uretritis no gonocóxica o gonocóxica. Ahí tenemos que ver la diferencia, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a diferenciar a esa uretritis? En el caso, la única forma de diferenciarla es con un método diagnóstico. Se va a hacer un hisopado y se va a analizar. Pero el paciente vino hoy a consultarlo, y si lo dejamos ir sin tratamiento, puede seguir contagiando a otras personas, ¿sí? Entonces, vamos a tener que dar un tratamiento empírico. Y usamos, para una uretritis gonocóxica, sería una cefalosporina de tercera generación. Y en el caso de la que fuera una uretritis no gonocóxica, como por ejemplo por clamidia, usamos un macrólido. ¿Se acuerdan alguno de esos? Sí, para la sífilis sería la penicilina G, ¿puede ser? Muy bien, pero en el caso de la sífilis, lo que aparecería para el paciente, la clínica de la sífilis, es una úlcera no dolorosa. Y el paciente no tiene una úlcera no dolorosa. Entonces, pensamos en otra cosa. Está muy bien que usemos penicilina en el caso de la sífilis, pero en este caso no sería nuestra primera idea de nuestro diagnóstico presuntivo. Perdón, ¿alguien iba a hablar? ¿Cefepime puede ser? Podría usarse, lo que más se usa tal vez, el que lo habrán visto, es ceftriaxona, pero muy bien en cuanto a alguna cefalosporina. En cuanto a un macrólido, ¿La claritromicina? se usa otra macrólido. Muy bien, la claritromicina es un macrólido, pero se usa más el otro que empieza con A. La acitromicina. Muy bien, Vanina. Ahí. Entonces, vamos a dar dos. Ceftriaxona, 500 miligramos intramuscular en monodosis, pensando que se trata de una uretritis gonocóxica, ¿sí? Por gonorrea. Y acitromicina, 1 gramo bioral en monodosis también, pensando que se trata de una uretritis por clamidia. Y entonces damos las dos, porque en este momento no sabemos cuál fue, tenemos que simplemente hacer el diagnóstico con el hisopado para ver, el cultivo para ver cuál fue la etiología. Pero el paciente no se puede ir de la consulta sin un tratamiento, porque eso va a seguir contagiando, puede seguir contagiando a otras personas. Entonces, por eso damos la combinación. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bueno. Esto fue el todo de antibióticos. Queda todavía farmacología del tracto digestivo. No sé si quieren cortar acá. Silvia, no sé qué. Y sí, nos quedan 2 minutos. Volvemos con el mismo Zoom, ¿sí? Dale. ¿Quieren ir a tomar algo, a preparar un mate, no sé? Nos encontramos en un ratito. Dale, ¿en cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo quieren? ¿10, 15? 15, profe. 15, bueno, está bien. Bueno. Nos vemos entonces. Dale. Bueno, Dale, gracias. perfecto. Chau, Nos chau. vemos.